Qué bueno compartir con usted en esta ocasión. Estamos produciendo una breve serie de video exposiciones con la finalidad de orientar a creyentes nuevos que se preparan para ser bautizados. La enseñanza cristiana habla de dos bautismos, el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo. Nos concentramos en el bautismo en agua. En el tema mismo del bautismo en agua, la tradición cristiana también se identifica con dos posiciones distintas. Una que es practicada por iglesias de mayor trayectoria histórica y que dan importancia al bautismo de infantes. La otra que es practicada por la mayoría de las iglesias cristianas evangélicas y que trata del bautismo de personas que pueden expresar su confesión de fe en Jesucristo de manera consciente. En nuestro caso, nos identificamos con esta segunda perspectiva por razones que iremos exponiendo en la marcha de estas video exposiciones. La enseñanza central de esta práctica cristiana radica en lo que conocemos como la gran comisión dada por Jesucristo a sus discípulos según Mateo capítulo 28, versos 16 al 20 y que dice de la siguiente manera. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándolos, dice el versículo 20 y final de Mateo 28, a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro, dice Jesús al terminar, que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El bautismo en agua, como podemos observar en este texto, tiene las siguientes indicaciones. Primero, esta práctica fue establecida por Jesús como una orden o encomienda que sus discípulos debemos ejercer sobre los nuevos creyentes. Segundo, la práctica del bautismo debe ser experimentada por personas que se confiesan abiertamente seguidoras de Jesús. Y tercero, si observamos bien el texto leído allí en Mateo 28, vemos que la experiencia del bautismo está muy relacionada con la experiencia de la enseñanza de todas las cosas que Jesús nos ha comunicado. De tal manera que observemos también cómo resulta aconsejable que el nuevo creyente sea preparado o formado para esta experiencia bautismal de manera previa. Las diversas religiones han tenido prácticas o ritos de iniciación para sus miembros. De alguna manera el cristianismo ha observado el bautismo en agua como una especie de rito de iniciación en la vida de la comunidad de fe de la iglesia. Los primeros cristianos consideraron el bautismo como una señal pública de un nuevo creyente que realiza esa señal frente a la comunidad, expresando así la decisión personal e íntima de convertirse en un discípulo de Jesús. Las prácticas de iniciación eran comunes en las culturas antiguas, como el caso de la egipcia, la babilónica, la hindú, que acostumbraban todas ellas los baños y lavamientos sagrados como un rito de iniciación y comunión religiosa. En esas culturas, esos baños sagrados les servían como limpieza de impurezas legales y rituales, y algunos creían que esas prácticas les daban fuerza vital e inmortalidad incluso. Por su lado, la religión judía del Antiguo Testamento también practicó los baños y lavados en agua como medio legal de purificación. Bastaría con lecturas como por ejemplo Éxodo 29:4, el capítulo 30 verso 20, capítulo 40 verso 12, en Levíticos 14:8 y en el 15 versos 16 y 18, así como Números 19:19. Incluso se llegó a practicar como una forma en que un no judío, llamado gentil o extraño por los judíos, podía incorporarse a la comunidad judía. También un grupo conocido en la época de Jesús como los esenios practicó un ritual de lavamiento de purificación similar al bautismo cristiano. En tiempos de Jesús, Juan el Bautista, primo de Jesús, insistió en que los judíos debían bautizarse como evidencia de que se arrepentían de sus pecados. Así lo señala en Mateo 3, 1 y 2. Juan bautizaba en el río Jordán a quienes obedecían a su predicación de penitencia.
Jesús mismo fue bautizado por Juan y Mateo 3:15 explica la razón por lo que Jesús aceptó este hecho. Jesús dijo: nos conviene cumplir con lo que es justo. En este caso, no teniendo Jesús pecado alguno, el Evangelio agrega: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, en ese momento se abrió el cielo y el Espíritu de Dios baja como una paloma a posarse sobre él. Y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Jesús, con la participación directa de sus discípulos, también en su propio ministerio, inició la práctica del bautismo. En Juan 4, 1 y 2 se señala este aspecto. Y después de la muerte de Jesús y la resurrección, el Maestro envió a sus discípulos a evangelizar los pueblos y a bautizar en agua a todos los que se convirtieren en seguidores suyos. Poco más adelante, entre los años 65 y 80 después de Cristo, se escribió en aquella época y contexto un documento conocido como la Didache o Didache, y este documento llegó a gozar del respaldo de los dirigentes de las iglesias de aquel entonces. Hay que tomar en cuenta que el Nuevo Testamento como tal fue establecido hasta en el año 397 después de Cristo en el Concilio de Cartago, por lo que la Didache fue un documento de consulta y guía para los creyentes en los primeros 2 siglos. En ese documento que estoy citando se establecen requerimientos como los siguientes en torno al bautismo. Me refiero al bautismo en agua. Se dice allí: el bautismo debía realizarse en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tal como Jesús lo había indicado en Mateo 28. Además, también se agrega: debía ser realizado en agua viva, esto es, una corriente de agua y que el agua fuese fría. Pero indica que si no se tiene esa posibilidad, entonces se puede recurrir a otra agua e incluso agua caliente. Se sigue señalando y se dice en ese documento que si no hay suficiente agua para inmergir al bautizando, entonces se puede recurrir a derramar agua 3 veces sobre su cabeza, una por cada vez que se pronuncia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otro aspecto que señala la Didache o Didache es que allí se exhorta a que antes del bautismo, el bautizando debe ayunar 1 o 2 días e incluso el que bautiza debe hacerlo también al menos una vez. Entonces, desde los primeros tiempos, los cristianos enfatizaron la importancia de una confesión de fe antes del bautismo. Había que asegurarse que la razón por la que una persona pedía ser bautizada era porque había abrazado la fe en Jesucristo. Debido a las influencias doctrinales e interpretaciones muy distintas del mensaje cristiano allá cerca del año 180 después de Cristo, los cristianos en Roma llegaron a establecer una confesión de fe de acuerdo a lo que ellos consideraron que fueron las enseñanzas de los apóstoles de Jesucristo y a lo que se llegó a conocer como el credo apostólico. Así lo expusieron originalmente. Ese documento dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y sigue diciendo: y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, al 3er día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, desde donde vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Y el credo apostólico agrega: creo en el Espíritu Santo, la Iglesia, la comunión con los santos, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Y termina con un amén. Estas afirmaciones debían constituir la confesión que un creyente haría públicamente mediante el bautismo en agua. Ahora bien, ¿qué es realmente necesario para el bautismo? ¿Cuál es el sentido que el bautismo tiene para la fe cristiana? ¿Por qué seguir practicando ese antiguo rito? Para referirnos a estas preguntas y otras, y con miras a una mejor comprensión sobre este sacramento bíblico, abordamos esta serie de 4 estudios de seguido. Primero, el bautismo de arrepentimiento.
La palabra bautismo proviene de un verbo griego baptizo, que significa introducir en el agua, sumergir o lavar con agua. Como hemos indicado, Juan el Bautista practicó el bautismo de personas que se arrepintieron sinceramente de sus pecados. De tal manera que el bautismo era una señal de arrepentimiento. Les motivo a que lea el Evangelio de Lucas 3, 1 al 3. El bautismo de Juan el Bautista implicaba que el creyente se arrepentía de sus pecados y mediante el bautismo hacía pública su fe de renunciar a prácticas pecaminosas y manifestaba abiertamente su disposición de seguir los caminos rectos del Señor. Pero aquí está el tema del arrepentimiento. El concepto de arrepentimiento proviene del término griego metanoia, que se traduce por compunción, reversión, cambio de parecer, pensamiento posterior. El término proviene de los siguientes vocablos: meta, que significa después, y que implica un cambio previo, una alteración. Neo, percibir, viene de nous, mente, el asiento de la reflexión moral. En pocas palabras, arrepentimiento es un cambio hacia una nueva mentalidad. El arrepentimiento no es simplemente remordimiento. Para acercarse a Dios es necesario apartarse del pecado. Y este acto de apartarse involucra un reconocimiento de la condición original de pecado y un alejamiento del pecado para iniciar una nueva vida. En la Biblia, arrepentimiento significa cambiar de opinión o cambiar de propósito para mirar las cosas de una manera mejor o para mejorar. Es un cambio de parecer que nos lleva a un cambio de conducta. Mientras que el remordimiento, más bien, se trata de ese sentimiento que nos hace sentir mal cuando hemos actuado mal, pero que no pasa de hacernos percatar de la culpa y del malestar que ella ocasiona. El remordimiento se queda en el plano de la conciencia. La experiencia del arrepentimiento nos libra del remordimiento de la conciencia. El remordimiento es como una especie de gusano interno que nos inquieta, nos perturba y no nos deja en paz. Es producto de nuestro desvío, pero no nos lleva al cambio de actitud y conducta. El arrepentimiento, por su lado, más bien produce una nueva mentalidad. A eso se refiere Pablo en Romanos 12:2, cuando dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta, decía Pablo en Romanos 12. Demostramos nuestro arrepentimiento no simplemente con palabras, sino con frutos. Los frutos de una actitud nueva son frutos que permanecen y que hacen bien. Sin duda, las palabras que mejor califican este cambio son las de 2 Corintios 5:17, cuando el apóstol Pablo dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. El arrepentimiento tiene que respaldarse con nuevas actitudes y prácticas de vida. Así lo revela el Evangelio de San Lucas, el capítulo 3, versos 7 al 18. El arrepentimiento es un acto interior, es decir, íntimo. Y es también personal, por ser íntimo. ¿Cómo expresarlo externamente entonces? ¿Cómo doy a conocer públicamente mi arrepentimiento íntimo? Lo hago mediante el bautismo en agua. ¿Y qué es lo que ese acto público revela acerca del acto interior? La explicación de este significado lo relata el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo 6, los versos 6 al 14, que dice: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Verso 6. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos, dice el versículo 9, que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús.
Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Y el versículo 14 dice, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Examinemos la enseñanza de este pasaje. Digamos algunas cosas. En primer lugar, mediante el bautismo quedamos unidos a la muerte de Cristo. Cuando uno cree en Jesús, recibe el perdón de los pecados. Hay una muerte al pecado que se produce en el momento de creer y unirse a Jesús. Le invito a que lea Colosenses 2:12 al respecto. Segundo, una persona que muere debe ser sepultada. Al ser sumergidos en el agua es como si estuviéramos siendo sepultados. Es un acto simbólico. Tercero, pero Cristo no solo murió, sino que resucitó. De igual manera, después de ser sumergidos en el agua, somos sacados, entre comillas, del agua, representando la resurrección que experimentamos en Cristo. Morimos al pecado, pero luego resucitamos con Cristo a una nueva vida. Por eso el bautismo está antecedido de un nuevo nacimiento. Hablemos del nuevo nacimiento. ¿Qué hay que decir sobre el nuevo nacimiento? Damos por sentado que el primer nacimiento es el natural, que el de la sangre, como se refiere Juan 1:13, o el de la carne, como lo señala Juan en el capítulo 3, verso 6. Este es un nacimiento incluso inconcluso, para decirlo de alguna manera, según el proyecto de Dios. Para ser un hombre completo y poder participar del reino de Dios, el ser humano debe experimentar un nuevo nacimiento. Le explicó Jesús a Nicodemo en el capítulo 3, versos 3 de Juan. Un nuevo nacimiento solo es posible en aquella persona que ha sido engendrada de nuevo. El término nacer en la Biblia, en el Juan, viene de la palabra griega gennan. Esta palabra significa engendrar o fecundar. Es la misma palabra que se utiliza en Juan en el capítulo 1, versos 12 y 13. Esa fecundación es realizada por el Espíritu de Dios. Fíjese que la filosofía griega se creía que para que un embrión se formara era necesaria la unión entre la sangre de la madre y la semilla del padre. Ambas cosas se unían cuando intervenía la pasión de los dos, llamada deseos de la carne por los griegos. Hoy sabemos que un embrión surge de la unidad entre un óvulo de la madre y el espermatozoide del padre. Pero el nuevo nacimiento no es el producto de la sangre de la madre, ni de la semilla del varón, ni de la pasión de ambos, dice Juan 1:13, sino que es por la voluntad de Dios. Dios pone su simiente en el ser humano, así lo indica en 1 Juan 3:9 cuando dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él para deshacer las obras del diablo. En la antigüedad se creía que el varón era el agente principal en el proceso de generación, porque él ponía la semilla o la simiente. Su raíz viene del griego semen. Pues en 1 Juan 3:9 dice dos cosas, que Dios pone la semilla en el hombre o la mujer que se convierte, y además que esa semilla permanece en el ser humano, en el hombre o mujer, para deshacer las obras del diablo. Una persona engendrada por Dios es una persona creada por Dios de nuevo, como dice Efesios 4:24. Jesús explicó que es necesario morir para poder nacer. El apóstol Pablo en Romanos 6 explica lo mismo, como ya hemos leído. Es necesario morir al señorío o dominio del pecado sobre nuestra existencia. Volvamos a Juan 3. Los versos 5 y 6 explican que para nacer de nuevo es necesario nacer del agua y del Espíritu. Esto significa dos cosas. En el Evangelio de Juan se simboliza al Espíritu con el agua. Véanlo ahí en el capítulo 7, 38 y 39. Pero además puede referirse a que el nacimiento de nuevo surge de la muerte de Jesús, porque de él brotó de su costado. En el capítulo 19, verso 34 dice que brotó agua. En el hombre nacido en la carne, lo que opera es el aliento de vida. En el hombre creado por Dios, lo que opera es el Espíritu Santo. Nadie puede nacer si primero no es concebido. En nuestro nuevo nacimiento hay una cosa completamente nueva. En nuestro nacimiento humano
no operó la voluntad nuestra, pero en el nacimiento, en Cristo, sí tenemos que decidir. Es una decisión también personal. En 1 Pedro 1:23 se afirma, siendo renacidos, que significa nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La simiente o semilla incorruptible no es nuestra voluntad, ni nuestra fe, ni nuestro interés. La simiente incorruptible es la palabra del Espíritu Santo puesta en nuestro corazón. Hágame llegar sus preguntas sobre este primer tema expuesto. Estas preguntas me ayudarán a responder oportunamente sus inquietudes. Le anticipo que quizás algunas de las cosas que usted pregunte estarán abordados en los próximos temas de esta serie de 4 exposiciones. O quizás usted quiera trasladar esas preguntas directamente a un líder espiritual que le guía en este proceso hacia el bautismo. Si usted forma parte de algún grupo que se reúne para escuchar esta exposición y para debatirla, anímese a compartirme sus experiencias personales de nuevo nacimiento en Cristo que usted ya ha tenido, y también comuníqueme de alguna manera por el correo que le voy a anticipar sus criterios y su experiencia con esta exposición. Escríbame a rolando@esperanzaviva.info o hágame llegar un comentario por medio de una red social que sea la apropiada. Hasta pronto.